Lafuente. De hecho, nos conocimos hace poco. Nos conocimos el año pasado, creo, y una cosa que descubrimos, que aquellas cosas que pasan, que hablamos de lo mismo. Hablábamos de los mismos temas en ámbitos absolutamente distintos, pero los mismos temas. Y bueno, y lo hemos traído para aquí porque estamos convencidos que nos ayudará a entender qué hacemos y por qué lo hacemos, qué sentido tiene lo que nosotros estamos construyendo aquí y qué sentido tiene en el mundo en que estamos. Antonio Lafuente es un granaíno de pro, investigador del CSIC, en tema de ciencias humanas, y también director del laboratorio de Procomún de Medialab Prado. Bueno, yo creo que también debe ser el alma mater de Medialab Prado. La idea de Procomún es una idea muy interesante. Procomún, a diferencia de lo público, ¿no? un espacio más allá de lo público, y yo creo que es lo que nosotros hacemos. No sé, poca cosa más. No voy a robar tiempo. Simplemente tenéis que entrar en internet, ponéis su nombre y encontraréis todo lo que hace, lo que está pensando. Es un gran usuario, un gran experto, no sé cómo decirlo, un gran amateur, sí, un gran amateur de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación esos que tenemos, y allí lo encontráis todo. Os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación, por la invitación, por haber pensado en mí para estar aquí un rato compartiendo con vosotros. Es para mí un gran honor, de verdad, lo digo de corazón, que hayáis pensado que puedo ayudaros a comprender, como decía Joaquín, lo que vosotros mismos estáis haciendo. Para mí sois una fuente de inspiración. Y es más bien, yo me siento afortunado porque creo que en realidad voy a ser yo quien va a aprender de lo que aquí estáis haciendo. El tema que os propongo para compartir es la promesa mater. Es un tema al que yo le vengo dedicando bastante tiempo y espero convenceros al final de la charla que tiene sentido volver a apostar por la cultura mater. Para mí, de alguna manera, vosotros sois el prototipo ejemplar de lo mucho que cabe esperar de la cultura amateur en nuestro mundo. Y lo que voy a hacer en mi presentación es, en la primera parte, voy a intentar argumentar por qué hablar de lo amateur hoy en nuestro mundo es interesante, incluso yo diría que urgente. Luego voy a explicar un poco cuál ha sido el papel de los amateurs en la historia. Voy a tratar de inscribirlos en un contexto histórico amplio. Voy a tratar de argumentar, de explicar por qué la cultura de amateur en algún momento cayó en descrédito y ha pasado a ser una cultura desdeñada y residual, para en la parte final de la charla volver a retomar el tema de lo amateur y explicar por qué hoy tiene sentido hablar de lo amateur, cuáles son las muchas demandas que nuestro mundo le está planteando a los amateurs. Lo voy a ver desde muchos puntos de vista, sin eludir también las connotaciones, digamos, más negativas y asociadas a los procesos vertiginosos y crecientes de precarización del trabajo voluntario, del trabajo altruista, del trabajo amateur. Bueno, eso es un poco, en resumen, a muy grandes rasgos, el contenido principal de mi charla. Y cuando uno piensa en los amateurs hoy, lo primero que descubre es que antes usábamos solo la palabra amateur para referirnos a gente que estaba conectada con el mundo del arte, con el mundo de la fotografía o de la música. Todo el mundo entendía que en esos ámbitos de actividad proliferaba un tipo de actor que practicaba esos conocimientos no con la ilusión de convertirlos en una profesión, sino porque lo pasaba bien, lo hacía por amor a ese conocimiento, por amor a la música o por amor a la literatura o a la poesía. Y parecería que esa iba a ser el reducto de lo amateur, cuando de hace un par de décadas
a nuestro tiempo, a nuestros días, comenzamos a ver que proliferan amateurs en ámbitos donde eran inesperados. El más importante de todos, sin ninguna duda, es el ámbito del software libre. Ahí de pronto encontramos un sinfín de ingenieros que practican, o de conocedores del software, que practican un saber con fines que no están asociados a su profesionalización, a su supervivencia, digamos, económica, sino que anteponen otros valores. Y junto con el mundo del software y del hardware libre, también vemos que proliferan actores en el mundo de la distribución, en el mundo de la distribución cultural, de la distribución de música, pero también en otros mundos que tienen que ver con la agricultura, con la alimentación, con los huertos de proximidad, con todo este otro mundo, de forma que vamos viendo cómo el mundo de lo amateur de pronto ha ganado espacios en donde no esperábamos que fuera relevante. En este orden en el que estoy inicialmente intentando mostrar cómo los amateurs han pasado a ser actores que tienen cierta visibilidad, encontramos alrededor de la palabra innovación, que tradicionalmente fue considerada, desde que la fue formulada por Schumpeter, un concepto que ayudaba a entender cómo el progreso o el desarrollo de una empresa estaba asociada a la habilidad de sus cuadros directivos para utilizar tecnología que pudiera implementar en el desarrollo de la empresa. Vamos viendo cómo desde hace una década para acá, década y media, el concepto de innovación está apellidado y que incorpora como calificativos la palabra innovación social, innovación abierta, innovación oculta, innovación frugal. Todos son conceptos o calificaciones que intentan mitigar el papel de la planificación, el papel de los expertos, el papel de los cuadros directivos en el desarrollo de la innovación misma, incorporando actores que están por fuera, que tienen que ver con, como ocurre por ejemplo con el concepto de innovación, que es uno de los más modernos, que apenas tiene 3-4 años de antigüedad, que revela, evoca el hecho de que con frecuencia quienes están ocupados de tomar decisiones sobre dónde invertir los recursos encuentran que la innovación siempre sucede en espacios que los sensores que tienen distribuidos por nuestro mundo para saber dónde está emergiendo conocimiento nuevo, resulta que esos sensores no la detectan. Y tenemos ejemplos extraordinarios, como por ejemplo todo el mundo del rock, todo el mundo de la cultura underground, que hace 20 años era una cultura revolucionaria y que hoy es mainstream, fue una cultura que se desplegó sin que nadie detectara que estaba sucediendo. Igual ocurrió con el software libre. Y hay muchos procesos como estos más recientemente estamos hablando de mucho de investigación frugal, porque estamos hablando de la posibilidad de desplegar tecnologías que no requieran grandes inversiones, tecnologías que atiendan estrictamente las necesidades concretas de los usuarios para lograr de esa manera, primero, tecnologías de bajo coste y, en consecuencia, tecnologías que sean más inclusivas. Y hoy las grandes empresas y grandes escuelas de negocios del mundo, para buscar inspiración sobre dónde encontrar innovación, van a la India y van a las favelas en Brasil para saber cómo es posible que la gente con recursos muy limitados, sin embargo, sea capaz de mantener mundos tan complejos y tan intensos como el propio mundo que nosotros habitamos. No me detengo con las nociones de innovación social, que son obvias, que ninguna tecnología triunfa si no hay una estructura social capaz de recibirla, de aceptarla y de incorporarla como un uso ordinario. La noción también de innovación abierta también es muy interesante, porque, como saben ustedes,
hoy los usuarios han pasado a ser denominados produsuarios, porque se da por hecho que cada vez que un usuario a través de Internet hace alguna búsqueda mediante Google o cualquier otro buscador, deja un rastro en la red que es utilizado por las empresas para saber cuáles son las tendencias, para identificar qué es lo que la gente quiere comprar y, en consecuencia, producirlo. De forma que el usuario deja de ser un consumidor y es, en el acto mismo de buscar, un productor de aquello que busca. Y por eso hoy hemos introducido el concepto de produsuario. Junto a estas emergencias de fenómenos nuevos que habitan nuestro mundo, yo creo que también sería injusto no mencionar a los activistas. Los activistas que durante mucho tiempo fueron considerados gente que se movía por los bordes, gente que adoptaba un gesto demasiado radical, un gesto demasiado extremista, hoy comienzan a ser vistos como verdaderos brokers sociales. Comienzan a ser vistos como actores que nos están enseñando cuál es el porvenir al que ellos han detectado de una forma, digamos, previa, y nos están enseñando el camino por el que todos vamos a ir caminando, poco a poco. En fin, junto a ellos están toda esta nueva corte de nuevos actores, los makers, los hackers, que en su conjunto y en términos cuantitativos comienzan a ser un sector de la economía que en términos generales se considera que ocupa entre el 9 y el 12% del PIB mundial. Estamos hablando entonces de un sector que ya recibe el nombre de tercer sector, que durante más de década y media ha creado más empleo en el mundo que las propias tecnologías de la comunicación y de la información. Estamos hablando de algo que tiene unas proporciones verdaderamente gigantescas. Ya sé que ahora estoy haciendo una generalización, pero en realidad el único efecto que espero de mis palabras es que ustedes vayan abriendo la cabeza a la idea de que los amateurs empiezan a ser y ya son en la práctica un actor social de una enorme relevancia. Y siguiendo con esta línea introductoria en la que todavía estoy, hay mucha gente que se pregunta a qué viene esto de los amateurs, ¿por qué el interés en los amateurs? Y hay una respuesta inicial que parece obvia y que sería ridículo que yo no mencionara. De alguna manera, la cultura amateur está asociada a los valores que siempre hemos asociado a la buena gente, a una forma de conocer que tiene que ver con el despliegue de la curiosidad, con el despliegue del espíritu colaborativo, con el despliegue del desinterés, porque se da por hecho que todo este mundo de lo amateur es un mundo donde los intereses privados y particulares no dominan sobre los intereses asociados a esos otros valores. De manera que hablar de los amateurs hoy tiene también mucho que ver con una especie de nostalgia del pasado. En un mundo donde el conocimiento está siendo sometido a una enorme presión y donde vemos procesos de privatización del conocimiento crecientes y alarmantes, pues de pronto caer en la cuenta de que hay un tipo de actores que se conectan con el conocimiento de una forma por completo distinta, puede tener interés para saber cuál es el mundo en el que nos gustaría pertenecer. De hecho, hay una enorme cantidad de literatura que estuvo durante años explicándonos que esto del conocimiento, esto de la ciencia, estaba asociado a valores que tenían que ver con el comunitarismo, el desinterés, el universalismo, la curiosidad, y hay una enorme cantidad de literatura sobre esto. Y hoy vemos que esto quizá no sea tan cierto. Sabemos, por ejemplo, para poner solo un caso muy llamativo, que las 2/5 partes
del genoma humano ya están privatizadas, de manera que el genoma, que es el bien más abundante del planeta, que está contenido en cada una de nuestras células, sin embargo, de cada uno de los habitantes del planeta, sabemos, sin embargo, que mediante las leyes de propiedad intelectual puede ser convertido en un recurso que a su vez acaba siendo privatizado. Toda esta emergencia de nuevos fenómenos hace que, a mi modo de ver, sintamos esta nostalgia por el nuevo actor social del que estamos hablando. De manera que, si lo que estoy diciéndoles convence, aunque sea solo un poco, me gustaría entonces marcar un poco más la línea divisoria entre una noción de público, que cuando se habla de procesos o de proyectos de popularización del conocimiento, popularización del saber, estamos hablando de un tipo de actor, el público, que está condenado a la condición de un actor pasivo, cuya función es ser espectador. La única función que se espera de él es que aplauda cuando el experto, cuando el que sabe toma la palabra en el espacio público. Sin embargo, el amateur es un actor que tiene características singulares. Es un actor que de ser pasivo pasa a ser decisivo. En la práctica acabo de contarles cómo el usuario pasa a ser prousuario. Ya no podemos pensar el mundo en el que vivimos sin estar todo el rato en contacto con los destinatarios del mensaje que les queremos dirigir. Por el mismo motivo, estamos hablando entonces de un actor que, de ser periférico, como decía al principio, que los amateurs habían sido condenados a la condición de un actor secundario, de un actor desdeñado, con un saber que se consideraba innecesario, poco práctico. De ser un actor periférico, estamos viendo cómo va transformándose en un actor central. Cuando mencioné, por ejemplo, a los activistas, les califiqué de brokers sociales, de gentes que nos están enseñando el mundo al que vamos. Y, por último, otra característica que también me parece relevante es la de marcar como de ser invisibles, de ser actores para los que, por ejemplo, los libros de historia dedican ningún tiempo, ningún espacio, no sabemos nada de su pasado, no sabemos si realmente los hubo y cuál es el papel. Hoy empezamos a ver que hay muchos programas en la tele que dedican un tiempo a seducir a los usuarios para que participen, para que intervengan, para que se hagan actores más relevantes. Hay una autora que yo admiro mucho, que viene de todo este mundo de los estudios de la ciencia, que se hace una pregunta verdaderamente interesante por la cual yo fui seducido y que comparto con ustedes. Dice que cuando emerge la ciencia moderna, que tal como la conocemos es algo que sucedió al finales del siglo XVII, fue sostenida por un colectivo de personas que era verdaderamente minoritario. Eran un grupito minúsculo de personas que se atrevieron a decir una cosa que acabó siendo revolucionaria. Se atrevieron a decir que todo lo que no pudiera ser verificado mediante experimentos en el laboratorio era opinable. Y lo que era opinable podía ser cambiado por cualquier otra opinión. Mientras que el mundo al que íbamos, el mundo en el que queríamos seguir perteneciendo, era un mundo basado en el poder de convicción de los hechos obtenidos mediante experimentos en el laboratorio. Esta manera de contar las cosas que hoy, a principios del siglo XXI, parece un planteamiento que pertenece al mundo del sentido común, que se convierte en un tópico que todos aceptamos, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, era una idea verdaderamente revolucionaria que subvertía por completo la herencia recibida de siglos anteriores. Entonces la pregunta es cómo un puñado de gentes pudieron lograr que solo 100 años después estaban escribiendo
las constituciones republicanas liberales de Estados Unidos y de Francia y a continuación del resto de los países. ¿Cómo explicar que un puñado de personas lograran tener tanto impacto? La respuesta de esta autora, Paula Finden, y de otros muchos entre los cuales yo me encuentro, es que no lo hemos entendido ese proceso porque nuestras historias nunca han contado el papel tan importante que desempeñaron los amateurs. Un actor que fue invisibilizado, que fue sacado del relato histórico y que fueron los grandes acompañantes de los procesos de consideración de los hechos, de los testigos, del papel de los testigos en la conformación de nuestro mundo. Así que, si he construido suficientemente bien mi argumento, y estoy todavía en el comienzo, lo que he querido mostrar es que los amateurs no solamente son en este momento actores necesarios en el sentido de que de alguna manera les corresponde a ellos, cuando les vemos como activistas, una tarea bien interesante. Les corresponde la tarea de lograr impedir que los excesos de la abstracción conviertan nuestras propias vidas en irrelevantes para el conocimiento, para la ciencia. La ciencia es una empresa de un extraordinario éxito. Yo he dedicado mi vida a ella y comparto plenamente que nuestra admiración por la ciencia está justificada. También se basa en algunas hipótesis que son discutibles y que todos los días se discuten en muchos lugares del mundo. La más importante de todas ellas, en lo que se refiere con los asuntos del cuerpo, y ningún lugar mejor que este para recordarlo, es que parte de la hipótesis de que todos los cuerpos son iguales, por ejemplo, o que todos los emplazamientos son iguales, que todas las culturas son iguales, que por tanto de todas podemos generalizar. Pero cada vez que hacen eso, producen una enorme cantidad de dolor, una enorme cantidad de minorías que pertenecen a colectivos que no encajan en el modelo estándar. Este es el trabajo que en términos generales han venido haciendo los activistas a lo largo de la historia. Los activistas, de alguna manera, son entonces un tipo de actor social que nos ha obligado a enseñar, a ensanchar nuestras habilidades cognitivas para construir un mundo más inclusivo. Un mundo donde quepan más maneras distintas de estar en él. Además de actores necesarios, también de alguna manera, como decía antes, son actores ejemplares. Son ejemplares en la medida en la que, en su conjunto, los amateurs pueden ser vistos como un frente de resistencia frente a la deriva hacia la privatización del conocimiento. De alguna manera, los amateurs son la última esperanza que tenemos de que el conocimiento nuevamente vuelva a ser de todos y de nadie al mismo tiempo, que es un poco la filosofía en la que se nos enseñó cuando fuimos a la universidad. Hoy vemos como anormal esto de que las empresas sean los principales motores del conocimiento y damos por hecho que no hay otra manera de hacer las cosas más que como las estamos haciendo, pero no siempre fue así. Y dentro de la propia empresa cognitiva hay un sinfín de maneras de acercarse a las cosas que discuten abiertamente la hegemonía que hoy tiene el capital privado en la producción del conocimiento. Así que, si hoy solo somos capaces de entender la ciencia como un motor capaz de introducir en el mercado recursos, utilidades, objetos que la gente quiere consumir, en otro tiempo, y también hoy, mucha gente seguimos viendo en la ciencia un motor clave para la emancipación personal y colectiva de nuestras sociedades. Y es también ese otro factor que yo creo que justamente hay que asignarle a los amateurs.
Voy a abreviar un poco la segunda parte de la que iba a dedicarme a mostrar cómo ha sido su devenir histórico, para darle una cierta consistencia a algunas de las afirmaciones que he hecho. Y en vez de dedicar los 15 minutos que pensaba que eran necesarios, voy a dedicar alguno menos, para luego extenderme más en la última parte. Hay, en la línea de lo que antes comentaba acerca de la emergencia de la ciencia moderna, hay un sinfín de autores en este momento que se preguntan dónde fue el locus de la ciencia, dónde nació la ciencia moderna. Y tenemos mucha literatura que nos explica que la ciencia moderna no se desplegó en las universidades ni en las instituciones académicas formales que se habían constituido para la transmisión del saber, sino que la ciencia moderna se desplegó en las casas privadas de unos cuantos experimentalistas que no pudieron encontrar amparo en las universidades, y que otro espacio muy importante de difusión del conocimiento fueron los coffee shops, las cafeterías, las tabernas por toda Europa. De manera, y también se habla de las tertulias, además de la prensa. Entonces encontramos cómo en los orígenes de la ciencia moderna están asociados al despliegue de nuevos medios, nuevos lugares de difusión del saber que tuvieron que desarrollarse extramuros de la academia. Es una novedad verdaderamente extraordinaria que conocemos desde hace como unos 15 años y que no dejan de aparecer todos los días nuevos estudios que muestran cómo el papel, el despliegue de la ciencia moderna está asociado al despliegue de nuevas tecnologías, es decir, de nuevos instrumentos de medida que no existían, pero también de nuevos espacios, de nuevos media, donde dar a conocer el conocimiento. Nuevos media cuya función principal era atraer a los públicos. Es inconcebible hoy contar el desarrollo de la ciencia moderna sin mostrarlo asociado a su capacidad para atraer constantemente a nuevos públicos que asistían a las sesiones experimentales como quien asistía a grandes espectáculos de magia. Esta novedad, que al principio creíamos que solo estaba asociada a un solo país, a una sola ciudad, Londres, quizá París, hoy tenemos muchos estudios que la muestran para todos los lugares del mundo donde la ciencia moderna todavía puede ser detectada. Junto con esta pequeña reflexión que quería hacer en relación al despliegue del conocimiento, digamos, más experimental, también quería dedicar un par de minutos a Tocqueville, un autor que a mediados del siglo XIX se decide recorrer Estados Unidos, y lo primero que le sorprende, entre las cosas que más le sorprenden, es que ve un país donde no hay grandes centros de poder y no hay espacios para el saber verdaderamente centrales. Y encuentra al mismo tiempo que cada ciudad, cada pequeña ciudad, tiene una especie de identidad asociada al trabajo artesanal. Y todo el tiempo está preguntándose dónde esos artesanos que hay desplegados por todo Estados Unidos, ¿dónde han podido aprender esos oficios? ¿Dónde han podido aprender a ser tan habilidosos? ¿Dónde han podido aprender a ser tan innovadores? Porque no encuentra, como ve en Francia, el Tocqueville es un autor francés, no ve en Estados Unidos nada como la École Polytechnique, una gran institución donde cualquiera que quería de verdad conocer cuál era el estado del conocimiento, allí era donde tenía que acudir. Allí era donde obtenía la acreditación para a continuación ejercer como ingeniero. No ve en Estados Unidos ningún lugar donde toda esa innovación sea el resultado de una titulación, de una acreditación que puedan obtener los artesanos. Y, por supuesto, la conclusión a la que llega Tocqueville es una conclusión
que no deja de ser comentada todos los días, es el papel de los entrepreneurs, el papel de los emprendedores como verdadero motor de la economía, y unos emprendedores que no tienen nada que ver con el despliegue de las grandes instituciones del saber, que son también las grandes instituciones del poder. De hecho, Tocqueville es el primero que llega a nombrar a Estados Unidos como una república amateur. En el siglo XIX, mientras eso estaba ocurriendo en Estados Unidos, lo que vemos en Europa es un fenómeno casi contrario y opuesto. En el siglo XIX el despliegue del espíritu republicano está asociado también al crecimiento del temor de las burguesías a las masas. Y hay toda una cultura que empieza a querer darle forma al miedo que en los imaginarios políticos del XIX impuso la idea y el hecho de que las masas pudieran cortarle la cabeza al rey, cosa que ocurrió en la Revolución Francesa. Y en ese contexto, de pronto, el Estado se ve en la obligación de regular cualquier forma de expresión en el espacio público que no esté certificada, que no esté acreditada por las grandes instituciones del saber. Y comienza una política y una legislación que intenta limitar el ejercicio de cualquier forma de conocimiento que no esté acreditada por una titulación. Los amateurs comienzan a ser vistos como intrusos y cuando se resisten, cuando no se doblegan, empiezan a ser vistos también como criminales. Primero son desacreditados como gente sin conocimientos y a continuación acaban siendo tratados como criminales. Es un proceso que dura unos 50, 60 años, que transforma a las personas que eran los verdaderos soportes de la vida social, de la vida en común, acaba convirtiéndolos en agentes peligrosos que tienen que ejercer sus actividades de una forma sumergida. Es un fenómeno muy interesante porque tenemos muchos estudios que demuestran que en su conjunto la población en Europa nunca tuvo acceso a un médico o a un abogado o a un ingeniero hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres seguían teniendo hijos con parteras y todo el mundo resolvía sus problemas no mediando a través de profesionales, sino a través de los detentadores tradicionales del conocimiento, que siempre fueron los amateurs. Sin embargo, todas esas formas de conocimiento tuvieron que sumergirse para no caer, para no ser criminalizadas. Hay autores que han dedicado su vida a mostrar todas estas transformaciones y que no es hoy el momento, pero si alguno quisiera, con gusto luego en el coloquio podría comentar. El nuevo papel de los amateurs se plantea en el mundo que vivimos a partir del mayo del 68. Si consideramos, hay muchos momentos a partir de los cuales uno podría plantearse cuándo es el momento en el que volvemos a reconciliarnos con la idea de que lo amateur puede tener una función cognitiva, una función política imprescindible en el mundo que vivimos. El mayo del 68 reivindicó esas formas de cultura, pero no es hasta Mitterrand que decide, influido por la cultura del 68, otorgar un estatuto particular al mundo de la cultura. Pronto Mitterrand está convencido, junto con otros muchos socialistas franceses, que la especificidad cultural francesa es lo que permite distinguir a Francia de cualquier otro país europeo, y que la grandeza de Francia se basa sobre todas las cosas en la potencia de su cultura.
de manera que acepta una vieja idea que estuvo funcionando durante mucho tiempo por Europa, la idea de que la condición de intermitente no negaba la condición de trabajador, no era excluyente de la condición de trabajador. De manera que a todos estos trabajadores de la cultura que se dedican al teatro, que se dedican a la pintura, que se dedican a este tipo de actividades que son de naturaleza intermitente, que solo se expresan en periodos cortos de tiempo, que ellos también merecían la condición de trabajadores, lo cual estaba asociado, por supuesto, a ser beneficiarios de todo el sistema de seguridad social, que hasta Mitterrand nunca consideró la posibilidad de incorporarlos. Cuando esto sucede, aparecieron muchos problemas que hasta entonces ni siquiera habíamos pensado, porque reclamaron la condición de artistas una enorme cantidad de actores que hasta ahora nadie había pensado que pudieran ser tratados como artistas. Todo el mundo entiende que alguien que hace teatro, que alguien que hace pintura, que alguien que hace música, es un artista. Pero hay muchas maneras de hacer pintura y muchas maneras de hacer música que algunos de nosotros discutirían que realmente sean expresión de un conocimiento que la sociedad necesite. Porque se trata de formas de expresión cultural quizá demasiado alternativas, quizá demasiado extemporáneas, quizá demasiado provocativas, quizá demasiado alternativas. Entonces, todo esto hace que de pronto los amateurs vuelvan a estar presentes y a reclamar de los poderes públicos una mayor amplitud de miras en su tratamiento. Y voy ahora a mostrar hasta qué punto los amateurs han sido incorporados de diferentes maneras y toda la cultura amateur en el mundo en el que vivimos. Voy a empezar por hablar del mundo del conocimiento. Y para hablar de la necesidad de los amateurs, quería fijarme en dos procesos que son paralelos y simultáneos y que los dos son convergentes. El primero tiene que ver con el problema de la crisis de los expertos. Durante mucho tiempo, nuestro mundo ha sido construido alrededor de la idea de que los grandes problemas, los grandes conflictos que tenemos, siempre tienen una solución con la única condición de que le encomendemos a los expertos que busquen entre las muchas alternativas posibles cuál es la que verdaderamente está mejor fundamentada, cuál es la que se basa en hechos menos controvertidos, mejor fundamentada. Pero hemos visto una enorme cantidad de procesos y la literatura sobre esto también es ingente, es vertiginosa, como los expertos, lejos de ser la solución, han comenzado a ser también una parte del problema. Y ya he dicho un poco el motivo por el cual eso es así. Básicamente se trata de que los expertos han pasado a ser actores que tienen intereses. Con frecuencia están vinculados a empresas, a corporaciones industriales, con frecuencia también no ocultan la ideología o el partido para el que trabajan, y entonces la confianza ciega que teníamos en ellos comienza a estar discutida, comienza a ser objeto también de problematización. Junto al tema de la crisis de los expertos, que está asociada a la emergencia de muchas formas distintas de activismo científico, voy a mencionar exclusivamente a lo que son todos los movimientos ecologistas, como el ejemplo más brillante, o los movimientos antinucleares. Quiero también hablar de otros procesos también bien interesantes de ciencia ciudadana. Y en particular me quiero fijar en el SIDA. Solo voy a dedicar un minuto, solo quiero recordarlo ante ustedes. El SIDA se convirtió en una enfermedad que cuando algún paciente recibía el diagnóstico, en realidad lo que recibía era más que un diagnóstico, una sentencia de muerte.
y los pacientes del SIDA y el mundo que ellos representaban, lejos de aceptarlo como esperaban quienes hicieron el diagnóstico que hicieran, se rebelaron contra ese diagnóstico. Y a partir de esa rebelión, y bien organizados, han logrado introducir una enorme cantidad de mejoras extremadamente interesantes en todo lo que tiene que ver con la gestión de problemas de naturaleza epidemiológica y sanitaria en todo el mundo. Como el caso del SIDA, tenemos otros muchos que todos responden al mismo modelo. El modelo que podría resumirse en la expresión rebeliones de enfermos. Contamos con una enorme casuística de rebeliones de enfermos que han logrado que la relación entre médico y enfermo, que era verdaderamente jerárquica, se convierta no solamente en una relación más horizontal, sino en una relación construida a partir de la noción coproducción del diagnóstico y coproducción del tratamiento. Los ejemplos que tenemos son abundantes, no me voy a detener en ellos. Si ustedes quieren, luego lo podemos comentar en el diálogo posterior. He mencionado ya a los hackers y he mencionado este activismo asociado al despliegue de las nuevas tecnologías y no me voy a detener más minutos en este asunto. Hay un autor que pasa por ser una especie de gurú en este área de estudios que llamamos estudios de la ciencia, que todos son antropólogos, politólogos, filósofos, historiadores, que tienen como objeto comprender qué es eso de la ciencia. Bueno, pues este autor, Harry Collins, que se llama, ha escrito un artículo publicado en la revista más prestigiosa del campo, en 2002, para hablar de lo que él llama la tercera ola de estudio de la ciencia, y es un artículo que ha tenido un enorme impacto donde viene a decir, en términos muy concretos, que a partir de esta época, de ese año, es imprescindible que quienes se dedican a los estudios de la ciencia incorporen a los activistas, a los amateurs, a los hackers como actores relevantes en la propia producción de conocimiento científico. No como meros acompañantes, sino como productores de conocimiento. También voy a mencionar otra dimensión inevitable cuando uno quiere acercarse a los amateurs y a su contribución al conocimiento en todo lo que se refiere cuando se toca al mundo del trabajo. Como hay una etnografía muy importante, muy citada, que se ha escrito para describir cuál es la transformación que se produjo en las azafatas de la compañía Pan Am, cuando a los años 60 las grandes compañías aéreas, en particular la Pan Am, decidió que los aviones, el transporte aéreo, iba a dejar de ser una tecnología de lujo, una tecnología reservada para las personas que tuvieran grandes capitales y tiempo y ocio para poder viajar, y optaron por atraer a la industria aeronáutica, convertirla en un instrumento para el turismo, de alguna manera democratizar el transporte aéreo. Cuando esto sucedió, todas las azafatas de la Pan Am fueron entrenadas para recibir el cambio a partir de una forma cultural muy novedosa y que hoy se considera precursora de lo que está pasando en nuestro mundo en este momento al resto de los trabajos, al resto de los trabajadores. Dice esta etnografía cómo las azafatas de la Pan Am fueron entrenadas no para comportarse como trabajadoras, sino para comportarse como actores, actrices, que estaban obligadas a hacer una performance cada vez que se dirigían a los clientes en la cabina del avión. De forma que el cliente
debía sentir que había logrado seducir a aquella señorita por la forma en la que la azafata se dirigía a él. De manera que la PANA empezó a reclamar de sus trabajadoras no que se limitaran a cumplir estrictamente los horarios y a desarrollar las actividades que la empresa les encomendaba, sino les pedía que cada trabajadora se convirtiera en una especie que fuera creativa, una especie de actriz que lograra seducir a los clientes, que lograra atraerlos, que lograra, como decimos ahora, lograra crear un vínculo intenso y emocional entre el usuario del avión y la compañía que ponía a su servicio el avión. Así que los trabajadores tenían que empezar a ser emprendedores dentro de su propia empresa. Tenían que tomar iniciativas, tenían que ser originales, tenían de alguna manera que ser artistas, tenían que ser amateurs. Esta deriva del trabajo que hoy estamos viendo, que es un modelo que comienza a expandirse y que comienza a generalizarse en la mayor parte de las empresas que están asociadas al sector del conocimiento, vuelve a convertir al amateur, que antes era una figura secundaria, parecería que el amateur comienza a ser presentado como una figura central dentro de la propia cultura empresarial. El lema al que se atuvieron hacia los años 60, en paralelo con todos estos movimientos de los que estoy hablando, también en el mundo amateur se instala el lema de que cualquiera de nosotros, cualquier usuario, cualquier espectador, debería de ser considerado como creador. Deberíamos todos los ciudadanos ser tomados por artistas. De hecho, el lema que funciona entre las vanguardias artísticas de los 60 es todos somos artistas. La lógica que hay detrás de este lema tiene que ver con la convicción de que la obra de arte solo es posible cuando el espectador delante de ella experimenta una atracción, experimenta la capacidad para potenciar sus propias sensibilidad en una dirección que no está previamente preconcebida. Y en ese sentido, la invitación a que todo el mundo pueda considerarse artista tiene que ver con estos otros procesos según los cuales los activistas, los amateurs dentro del ámbito de la ciencia empiezan a ser tratados como actores capaces de producir conocimiento, o como en el mundo del trabajo también el propio trabajador ya no es atraído, ya no es contratado para que cumpla obligaciones estrictas, sino para que se comporte como autor, como actor de una performance, como un artista. Ya estoy terminando, me quedan apenas unos minutos para proponerles una conclusión. La idea principal de mi charla de hoy era, yo creo que tenía, y sigo pensando, tiene mucho que ver con el espíritu de bajo coste, con las palabras que Miguel Ángel Velázquez Valero nos dedicó para inaugurar el evento. Tienen que ver con todo este sinfín de actividades que se realizan extramuros de la academia, extramuros de las instituciones, que tienen que ver con la habilidad para desarrollar las prácticas do it yourself, las prácticas del bricoler, que son claves en nuestro mundo, que durante un tiempo estuvieron desdeñadas, que fueron decisivas en la emergencia de la empresa, digamos, civilizatoria más extraordinaria de la que
más orgullosos nos sentimos en este momento, que es la ciencia y la tecnología moderna, y que en algún momento comenzaron a ser desdeñadas. Yo creo que reivindicar a los amateurs, como decía al comienzo, no solamente es necesario, sino que es urgente. Y hay dos conclusiones que les propongo para ya comenzar el diálogo. La primera es la reflexión de por qué los amateurs no están en nuestros relatos de historia. Por qué los amateurs, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, han desaparecido del relato, y si uno va a los libros, a los manuales de historia, ve que allí no existen, no están. Yo creo que necesitamos, de alguna manera, invitar a los estudiantes de hoy para que se hagan muchas investigaciones que vayan a buscar a los amateurs en el pasado. Exactamente igual que hicieron las feministas, que impusieron la necesidad de ir a buscar a las mujeres en el pasado para reconocerlas como actores históricos relevantes. También creo yo que podríamos hacer exactamente lo mismo con los amateurs. Hay muchos estudios y estoy convencido de que cualquiera que lo intente no va a quedar decepcionado. Es una urgencia de nuestro tiempo. Y la otra conclusión que les propongo, junto a la noción de una historia abierta, una open history que encuentra los amateurs, me parece también que necesitamos una noción de expertise abierta, una noción de expertise que sea capaz de reconocer las 1001 contribuciones que son imprescindibles, tanto desde el punto de vista organizacional como desde el punto de vista técnico, que sean imprescindibles para que nuestro mundo funcione. La noción misma de expertise, la noción misma de innovación, es una innovación demasiado abstracta si no somos capaces de ver todo este papel de los sectores secundarios, supuestamente secundarios, de las pequeñas innovaciones, ya no solamente técnicas, sino también sociales, que son necesarias para que nuestro mundo funcione. Y nada más, muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se la pregunto yo. Mientras estabas hablando, bueno, ya te digo, yo creo que sí, que este es un mundo al que estamos aquí, somos todos de alguna manera aficionados, porque muchas veces estamos trabajando en cosas que no sabemos y que descubrimos que sí que sabemos cuando avanzamos en ellas. Pero también muchos de nosotros somos profesionales. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú que será esta relación de nosotros profesionales, de los productos de apoyo, 45 minutos. Y vosotros y los amateurs que también somos? Bueno, el mundo del que yo promuevo y por el que yo lucho no es un mundo donde sobren los profesionales, que a mi modo de ver siempre serán imprescindibles, ¿no? Sino es un mundo en el que lo que yo creo que nos toca hacer es reclamar el papel de los amateurs. No es que yo quiera construir un antagonismo entre expertos y amateurs, sino impedir que el mundo de los expertos invisibilice, anule, condene, sojuzgue el mundo de los amateurs, ¿no? Es un poco la idea. ¿Alguien se anima? Que luego no queda tiempo, eso siempre ocurre, o sea, a la que...
Hola, buenos días a todos. Nada, simplemente comentar que no soy profesional, soy madre de una persona con discapacidad intelectual y me ha parecido muy importante la reflexión sobre la importancia de los amateurs. Los amateurs son aquellas personas que no tienen unos fines lucrativos en la mayoría de las ocasiones, que muchas veces lo hacen porque quieren, porque tienen una sensibilidad o tienen unos deseos de transmitir algo, pero no de una forma interesada. Entonces me parece que todos pues, tendríamos que sentirnos en un momento dado amateurs. Me parece muy importante para la transformación de la sociedad. No sé si... Sí, yo comparto plenamente lo que acabas de decir. Realmente hay muchos estudios para intentar comprender cuál es el mundo, cómo es el mundo este de lo amateur, ¿no? Del que sabemos mucho menos de lo que deberíamos saber. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en Estados Unidos, que es donde se hacen constantemente este tipo de estudios, para preguntar a la gente de los episodios de salud en los que nos vemos involucrados, ¿cuántos son medicalizados? O dicho de otra manera, ¿en cuántos de esos episodios de salud recurrimos a un profesional? Y resulta que en el 76% de los casos no recurrimos a un profesional. Le preguntamos a nuestra amiga, a nuestra vecina, a nuestra compañera cómo lo arregló ella. Seguramente ella lo arregló así porque fue la semana pasada al médico y tenía los mismos síntomas, le recomendó las mismas cosas y entonces damos por hecho que lo que vale para unas vale para otras. Pero como estamos todos en contactos unos con otros, cuando algo no funciona, sobre la marcha vamos cambiándolo. Le preguntaron a los 100 CEO más importantes de Estados Unidos dónde aprendieron lo que saben. Llegaron a preguntarle cómo gente que ha llegado a unas posiciones tan relevantes, dónde habían aprendido. Y respondieron, el 89% respondieron que todo lo importante que habían aprendido lo habían aprendido en la calle. Con la gente, comiendo, yendo, viniendo, ¿no? Entonces, acaba de publicarse un estudio muy reciente para preguntarle a la gente dónde estaban obteniendo el conocimiento que tenían. Esto ha sido en el Reino Unido y la respuesta es que el 19% de todos los conocimientos la gente los obtiene en titulaciones informales que no tienen que ver con títulos oficiales. Y si todo esto lo extendemos a otros mundos, porque hay muchos estudios, todos convergen en la misma cosa, que hemos sobrevalorado el papel de las instituciones, hemos sobrevalorado el papel de las certificaciones y lo hemos hecho en detrimento de otras formas de comunicación entre nosotros y de interacción e intercambio de conocimientos que son las que siempre han operado a lo largo de la historia y que son el verdadero cimiento y cemento del mundo que vivimos. Así que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Gracias. Más. Hola, buenos días. Me ha parecido muy significativo que quien haya pedido la palabra sea una madre, que yo creo que es, a mi modo de entender, el reflejo de lo que es un amateur, que además tiene toda una teoría de conocimiento de cómo funciona la vida, los seres humanos, los hijos, la pareja, el hogar, que es un conocimiento que es implícito, legado por los ejemplos y los modelos que ha tenido en su propia casa, que no es un conocimiento que ha adquirido porque estaba empaquetado y pagó por ello, sino que a lo largo de la vida, de compartir, de interactuar con otros, adquirió todo un conocimiento, pero con toda la teoría que implica, pero que no es una teoría validada por la academia, como bien señalaba Antonio, ¿no? Pero que es la teoría con la que funcionamos cada día en nuestra cotidianidad y con la que nos construimos como humanos. No hay una universidad que forme a madres o a padres para ejercer esa labor, pero sí hay todo un conocimiento y todas unas prácticas que nos modelan como humanos gracias a esas. Yo creo que pocas madres creen que tienen modelos teóricos que podrían enseñar a los profesionales sobre cómo funcionan las cosas. Y no piensan en la teoría como algo que ellas están desarrollando en sus propias prácticas, ¿no? No sé, ¿en qué medida
Antonio, el conocimiento implícito que tenemos de nuestras prácticas es un conocimiento que no da o la academia no le da entrada y no quiere validarlo como algo que no solamente es útil, sino que es provechoso y real. Sí, en realidad cada día vamos sabiendo más acerca de la poca importancia que en la academia se le ha venido dando al conocimiento no codificado. El conocimiento no codificado, el conocimiento tácito, todas estas formas de conocimiento que no pueden ser categorizadas detrás de constructos teóricos que han servido para llegar a la Luna, que han servido para construir centrales nucleares, que han servido para cosas grandiosas, gigantescas y maravillosas, de las que todos nos sentimos orgullosos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta también de que el enorme desprecio para lo experiencial frente a lo experimental es un precio muy alto que la ciencia y que nuestra cultura, nuestra civilización ha pagado por el éxito de todo lo que es objetivable, y en la medida en la que es objetivable también es posible ser convertido en un recurso que pueda ser introducido al mercado. Todo este capítulo de lo experiencial es un capítulo gigantesco, es el capítulo por antonomasia de la vida misma. La vida sucede en la experiencia y no en el marco reducido y limitado del laboratorio, donde las variables de lo que queremos medir y sobre lo que queremos pensar son fácilmente controlables siempre y cuando sean muy pocas las variables. Estos dos capítulos que he mencionado antes, el del conocimiento tácito y no codificado y el del conocimiento experiencial, que son los dos el fundamento mismo del conocimiento, son, yo creo, el nuevo desafío. No sé si para la ciencia, pero sí para nuestro mundo. Esta habilidad que la ciencia ha manifestado para ignorar los contextos locales, la diferencia, la diversidad, lo excepcional, para ver hasta qué punto la circunstancia concreta de un sitio puede modificar las teorías científicas que tengamos sobre el entorno. Todo esto no es una cosa tampoco demasiado nueva. Llevamos de pronto 5 o 6 décadas dándonos cuenta de que la única manera de verificar una teoría no es en el laboratorio, sino es el trabajo de campo real, con problemas reales, personas reales, climas reales y territorios reales. Todo esto, que ya sabemos mucho de eso, de lo que antes sabíamos quizá poco, seducidos por el enorme éxito de la empresa científico-tecnológica, todo esto se hace particularmente agudo cuando lo que están involucrados son cuerpos concretos, son personas concretas, son situaciones concretas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que tenemos un capítulo gigantesco, infinito por delante, todavía para seguir conociendo cosas. Bueno, yo quería comentar al respecto de del guante que echaba sobre la ausencia de amateurs en los libros de historia, que bueno, en muchos libros de historia hay muchos inventores y descubridores extensamente reconocidos que han sido amateurs, y que luego, cuando se ha formalizado eso, pues quizás se ha olvidado un poco aquella prehistoria, ¿no? Y bueno, pues también es cierto que, pues, por ejemplo, en la jornada de bajo coste usamos de metáfora la bombilla, ¿no?, como símbolo de idea o de luz, y la bombilla pues tardó poco tiempo Edison y otros en patentarla con un afán, digamos, empresarial, que luego también permitió que llegasen muchas bombillas a muchas personas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, en los libros de historia hay muchos inventores y descubridores y científicos
que sí son amateur, empezando porque muchas veces todo eso no estaba formalizado previamente y luego se incorpora al conocimiento científico, ¿no? Y por ejemplo, no yéndonos necesariamente ahí al siglo XVIII y XIX, sino al siglo XX, pues por ejemplo el HTML, el lenguaje, digamos, por excepción de Internet, pues ahí tienes un físico que no es informático, ni ingeniero informático, ni ninguna profesión parecida, que está en un tema puro de física que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones ni con la informática, que necesita compartir documentos entre otros y se inventa un lenguaje muy sencillo para compartir documentos y que luego pues llega a las universidades, llega a las entidades digamos amateur o aficionadas, al colectivo de cibervoluntarios y bueno, pues pienso que también está ese otro lado de la historia que a lo mejor no han escrito los historiadores de la ciencia, pero que historia también es, ¿no? Gracias. Claro, no solo eso, voy a estar de acuerdo con lo que acabas de expresar. La Royal Society, si hubiera que identificar una organización ejemplar y paradigmática y prototípica de lo que es la ciencia moderna, la primera gran institución científica de la modernidad, la Royal Society, que es al mismo tiempo una sociedad amateur. Nace como una sociedad amateur y se mantiene como una sociedad amateur, ¿no? Y en consecuencia, en tanto que se ve sometida a todas las presiones características que padece el mundo amateur cuando muchos la ven como una potencial amenaza para las estructuras corporativas en las que con frecuencia se ha apoyado el conocimiento, el desarrollo del conocimiento. El caso del HTML es ejemplar y hay mucho, ya lo he mencionado al principio, que una amateur se ha hecho muy visible es en el mundo del software. El software es donde de pronto hemos comprendido que hay mucha gente que no estudió informática y que son buenos programadores, y hay muchos programadores que nunca han estado en la universidad también. De hecho, el desarrollo de empresas como Facebook, como Windows, como Apple, se desarrollaron en espacios de garaje. No se hizo en la universidad. Tuvieron que salirse fuera de la universidad para poder desplegarlo. Es verdad que ese es un mundo ejemplar. A partir de una gran parte de la inspiración que hoy extraemos para pensar el mundo de la tecnología de otra manera y a partir de otros valores y de otras prácticas organizativas tiene que ver con el despliegue del software y en particular del software libre, ¿no? Es como la gran empresa maestra para animarnos a pensar que el mundo puede ser de otra manera, puede ser diferente. Pero, y con esto termino, aun cuando la Royal Society era una organización amateur, sería raro que fuéramos hoy a un libro de historia de la ciencia y que nos contara que aquello es una empresa amateur. Será un asunto que lo eludirá, no lo tomará como constitucional. Y lo que yo estoy aquí insinuando es que el éxito de la Royal Society y el éxito de la ciencia moderna tiene que ver con su condición de empresa amateur. Y eso no lo vamos a encontrar fácilmente explicado en los libros de historia. Creo que hemos llegado al final del tiempo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado en tintero, y si no, pues lo hablamos. ¿Ahí hay una? Venga, la última. Que si piensas que la amateur se autodestruye muchas veces. ¿Se autodestruye? Sí. No sé bien si he entendido lo que quieres decir. Si lo que quieres decir es que el amateur acaba cayendo prisionero de a lo mejor de una empresa, de una corporación, pues es obvio que sí, ¿no? Que he mencionado Facebook y he mencionado Windows, que nacieron como empresas amateur, y Apple, y ahora vemos lo que son corporaciones que están dictando los destinos de nuestro mundo, ¿no? También. Sí, yo creo que hay muchas
empresas amateur que dejan de serlo, en parte porque nuestro mundo todavía sigue sin prestar suficiente atención a la importancia que en términos históricos y yo creo que actuales tienen todas las iniciativas extramuros, todas las iniciativas que se apoyan en formas de economía colaborativa, en formas de economía que tienen que ver más con la contribución y con otras formas de organización más mutualistas, que no reclaman estructuras demasiado jerárquicas, demasiado deudoras del capital financiero, y en fin, esto nos llevaría a una conversación un poco más larga que tiene que ver con una crítica a la configuración neoliberal de nuestro mundo, como si fuera la única posible. ¿No? Yo quería preguntarte primero si consideras que la realidad que tenemos actualmente está preparada para recibir esa inmensa producción de ideas, de planteamientos surgidos desde el amateurismo, y si se tendría que generar o se ha generado ya una estructura para recibirla y generalizarla, en cuanto a que hay ideas que pueden ser sencillas pero que exponencialmente pueden ser importantes por la repercusión que puedan tener de beneficio al colectivo de personas. Segundo, ¿qué intereses pueden haber para que ese planteamiento sea real, cuando a lo mejor una idea que puede ser muy buena no interesa que se generalice? Y tercero y última pregunta es si realmente la esencia del amateurismo reside en el pequeño anonimato, ¿no? El que pequeñas experiencias, como puede ser la de este encuentro, viva o sobreviva posteriormente a su finalización a partir de las personas que han participado en ellas y lo que transmiten esas personas de ese encuentro. Bueno, son preguntas que parecen fáciles, pero son preguntas muy complejas. Si estamos preparados para si nuestro mundo está preparado para el amateurismo, pues yo creo que hay muchos argumentos para poder responder que sí, y seguro que también muchos argumentos para decir que no. Hace solamente 5 años o 10 años, si alguien se hubiera atrevido a decir que estaríamos en los albores del diseño de unas formas de gestión de la energía que nos reclaman la existencia de grandes centrales nucleares, de grandes centros a partir de los cuales se radia para las periferias del sistema la energía que consumen, alguien diría que estamos locos, que eso no tiene sentido, que es una utopía que nos va a conducir al caos, pero en la práctica ya sabemos que muchas cosas que solo hace 10 años eran imposibles y utópicas, hoy comienzan a ser vistas como alcanzables en plazos de tiempo corto incluso. Y que entonces estaríamos en los albores de un mundo en el que podrían convivir distintas formas de gestión de los recursos, algunas quizá todavía basadas en la preponderancia del capital financiero, pero otras ya podríamos empezar a desarrollarlas a partir de otros valores y de otras formas de organización. Entonces, no sé si la función del anonimato yo quiero entenderla, igual no te interpreto correctamente, quiero entenderla como una consideración de la autoría, como algo, como una especie de hipertrofia del autor, ¿no? Nuestro mundo necesita que la responsabilidad de un descubrimiento, de un hallazgo, de una aportación recaiga en un nombre propio, en vez de admitir que hace falta mucha gente para que una pueda ser el primero que firma en primer lugar un artículo y que recibe todo el premio, todo el reconocimiento en función de esa aportación. Yo creo que el único motivo por el que el mundo está configurando así, de forma tan injusta, es porque
el sistema en el que habitamos quiere convertir al autor en propietario. Necesita que los autores acepten la condición de propietarios. Pero quienes nos hemos dedicado a cuestiones de historia cultural y de historia de la ciencia, sabemos y tenemos 100.000 argumentos tanto sacados de la historia como sacados de la actualidad, para estar seguros de que las innovaciones, los descubrimientos son siempre de naturaleza colectiva y colaborativa, y que nuestro mundo debe dejar de seguir hipertrofiando la función autorial para darle valor a otras formas de gestión del conocimiento que no reclaman, no exigen la presencia de un sabio, de un héroe, de alguien hipercreativo, sino más bien reclaman la existencia de estructuras que permitan que emerja todo el conocimiento y la inteligencia colectiva que hay por nuestro mundo. No sé si con esa respuesta estoy acercándome a tu pregunta. Es que son preguntas, es una pregunta complicada, tampoco puedo reiniciar la conferencia otra vez, ¿no? Una última pregunta, Sergio. Yo soy Sergio, vengo de Argentina y me siento identificado con lo que usted dice sobre la Macaulay. He tenido la suerte de cursar estudios universitarios, pero siento que mi aporte no está basado en teoría que tiene que ver con en la universidad, sino en teorías de vida que tienen que ver con como persona con capacidad que soy. ¿Cómo hacer visible, la pregunta sería cómo hacer visible o cambiar el paradigma donde el usuario con discapacidad se transforme en usuario productor y no usuario destinatario de distintos productos? Pero yo creo que los problemas que afectan a las gentes con diversidad funcional son un poco los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Que yo comparto seguramente con todos vosotros la idea de que todos somos funcionalmente diversos y que unos ya lo saben y a otros les quedan unos días para descubrirlo, ¿no? Porque todos de alguna manera vamos a acabar siendo parte de una minoría que se siente sojuzgada. ¿Tenemos suerte? Sí, tenemos suerte, exacto. Para mí es una obviedad incluso que no es teórica, que es personal. Yo hace 4 años he descubierto que soy celíaco. Tengo otros amigos que han descubierto hace 3 días que tienen algo que ahora ya les hace particularmente receptivos a algún mensaje como el que aquí estamos produciendo. Yo creo que sí, que la diferencia, lo que distingue a los viejos de los nuevos movimientos sociales, en términos generales, es que los movimientos sociales están transitando desde la protesta a la propuesta, y sentirse actores capaces de elaborar propuestas con las que ayudar en la transformación del mundo hace que se tengan que autoconfigurar como comunidades de aprendizaje que le tienen que dar valor a cosas a las que antes no le daban valor, incluida, como decía antes en alguna pregunta anterior, todo lo que tiene que ver con lo experiencial, que ha sido algo que la ciencia se ha callado delante de lo experiencial. No, la experiencia no tiene nada que decir, no sabe ni siquiera cómo pensarlo. Incluso la esperanza que supuso de alguna manera el desarrollo de la psicología, de la psiquiatría, acabaron convirtiéndose también en saberes excesivamente protocolizados que tienden a codificar las conductas y de alguna manera a traicionar el espíritu a partir del cual nacieron y que consideramos que era esperanzador, para darle una oportunidad a la diferencia, darle una oportunidad a lo excepcional, ¿no? Como parte constitucional del mundo que vivimos. Entonces, yo creo que poco a poco todos vamos a ser funcionalmente diversos, todos vamos a tener que involucrarnos
ser parte de minorías, todos vamos a tener que estar dentro de movimientos sociales de una u otra manera constituidos, y vamos a tener que darle la razón a John Dewey cuando a principios del siglo XX, y haciéndose la pregunta de qué es lo público, dijo que lo público solo es una abstracción, que no es nada, y que es una abstracción que solo cumple una función, que es la de enmascarar, invisibilizar a los públicos. ¿Y quiénes son los públicos? Para John Dewey, son los colectivos que por el motivo que sea han decidido hacerse presentes en el mundo. Han decidido conquistar la capacidad de interlocución con quienes hasta ese momento quieren ignorarlas. Y de alguna manera los públicos entonces son el motor de la democracia. Son la parte del mundo que está trabajando para que sea más inclusivo el mundo, para que sea más hospitalario, para que tome en cuenta más perspectivas, más formas de habitar. Son ellos entonces los que tienen la responsabilidad, los que han asumido la responsabilidad de hacer que la noción de democracia deje de ser algo abstracto para ser algo que hacemos entre todos cada día. Así que, si John Dewey tiene razón y si todo lo que estamos aquí haciendo entre todos no es una locura demasiado abstracta o demasiado extremista, pues de alguna manera todos vamos a tener que dejar de considerarnos a nosotros mismos como gente, como ciudadanos que reclaman derechos, para vernos como actores, como amateurs que producen infraestructuras, que crean nuevos ámbitos de convivencia, que crean, a veces serán cacharros, serán artilugios, y otros serán nuevas formas de sociabilidad que hacen que todos podamos aprender a vivir juntos de una manera más inteligente. Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo.